Buenas. Una vez más aquí en Clave 45. Hoy vamos a hablar uno de los pilares del mundo de la conspiración. Quizás la conspiración que queda más desapercibida del punto de vista de los mayores del mundo del misterio. Y voy a hablar sobre el mundo más media, centrándome principalmente en el mundo del periodismo. Pero abarca a todo tipo de más media, televisión, radio y sobre todo la prensa. Y voy a tener como base, como eje de mi exposición, el libro de El director de David Jiménez, que me parece imprescindible para entender cómo funciona el mundo de más media. Vamos a determinar que el mundo no está regido por unos señores reptilianos, ni mucho menos. Es una decepción para muchos. El mundo funciona de otra manera, de una manera un poquito más compleja, pero que vamos a intentar desgranar e intentar poner nombres a todos esos personajes oscuros que andan detrás entre bambalinas. El periódico El Mundo, que es un periódico con un target de clase media urbana, con columnistas que originalmente había tanto de izquierdas como de derechas, y la verdad es que azotaba tanto a un bando como a otro. Pero es verdad que con el tiempo fue buscando más el liberalismo económico y se fue derechizando. De hecho, se acabó acercando muchísimo a todo lo que era el PP. Pedro J., que era el director del periódico El Mundo, desde que se fundó, y durante 25 años fue quien lo dirigió, hasta que llegó su destitución el 2 de febrero de 2014. Luego fundó el periódico digital El Español. ¿Qué pasó? ¿Qué oscuras fuerzas empujaron a que un director que había fundado su propio periódico fuera echado de su propio periódico? Vamos a desgranarlo también, ese es otro de los puntos importantes. Pedro J. era más gurú que jefe. Era muy exigente y tenía mucha fama con sus enormes broncas a su gente, a sus empleados, ¿no? Y aún también tenía mucha influencia, y sigue teniéndola, en la política y sobre todo en el gobierno del PP, cuando el PP estaba gobernando. Sus portadas fueron determinantes en la caída del gobierno socialista de Felipe González. En el tema legal y otros muchos temas de corrupción del PSOE hicieron que Felipe González, que era una persona que tenía muchísimo carisma y tenía muchísimos seguidores, el PSOE gobernó bastante tiempo y aguantaba a pesar de su corrupción, finalmente consiguieron que la llegada de José María Aznar, presidente del PP, el director general del PP, del partido, es un partido muy conservador, el PP, acabara alcanzando el gobierno. Aznar, como no estaba muy agradecido, e incluso llegaba a repetir frases textuales que el director le había sugerido en la víspera. Todo esto que estoy diciendo está referenciado en el libro El director de David Jiménez. Los ministros cortejaban el despacho y le pedían favores como si fuera el padrino. Una vez que estaban en el gobierno, los del PP. Y hubo en una ocasión que incluso el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos, pidió a Pedro J. que intercediera por él con el presidente porque acababa de abandonar a su esposa por una cordobesa de 22 años. Y claro, esto en un partido conservador pues igual no estaba muy bien visto por lo que fuera. Y fue a pedirle que hablara con el presi, que intercediera por él, que le ayudara, porque a él sí que le escuchaba, ¿no? Y entonces Pedro J. decía, bueno, a ver qué hacemos, a ver si podemos hacer algo, no sé qué, se hacía el remolón. Parece que esto era habitual. El mundo en aquel momento, en el momento en el que estaba gobernando José María Aznar, llegó a vender 330.000 ejemplares diarios, incluso en ocasiones doblándose esta cifra cuando había grandes exclusivas en portada. Tras la despedida de Casimiro García Vadillo, después de despedirse de Pedro J., estuvo un año Casimiro García Vadillo, entra David Jiménez, que es el protagonista de esta historia. ¿Quién es David Jiménez? Es un barcelonés que llevaba en el periódico El Mundo desde que empezó en esto del periodismo, en 1994, y fue corresponsal por medio mundo. Cubrió sobre todo guerras como la de Kabul. En 2014 incluso le dieron una beca Nieman en la Universidad de Harvard. Y a finales de 2015 le nombran director del periódico El Mundo, sin tener ningún teléfono de ningún político ni de ningún empresario.
ni saber nada sobre cómo se había que comportar o cómo había que moverse entre este mundo de presiones políticas y empresariales. Y no conocía ni pertenecía a ninguna de las guerras de despacho que se tramaban dentro de la redacción. Duró un año. Su primer evento social, su puesta de largo, fue precisamente en el Palacio Real. Y fueron a visitar un evento con un montón de gente, entre ellos los reyes principalmente, pero sobre todo estaba toda la clase política, judicial, social y empresarial. Y ahí empezó el besamanos, ya sabéis, saludos a los recién coronados reyes Felipe y Leticia, que habían subido precisamente al poder para renovar esa monarquía con el rey emérito, que no había estado precisamente muy acertado en algunas últimas decisiones, pues ya sabéis, cazando elefantes y haciendo negocios oscuros y teniendo un montón de amantes y bueno, una serie de condiciones que hicieron que tuviera que renunciar voluntariamente a su reinado, ¿no? También era que se dormía en medio de los eventos y bueno. El caso es que él describe el besamanos como precisamente un montón de sitios donde había un montón de cola y un montón de gente que daba codazos para intentar colarse y para que no se les colaran, una jungla de Birmania, todo para ir a besar y conocer a los reyes. Incluso dice que David tardó un tiempo en asimilar que él era uno de los personajes del momento del evento, era el nuevo y fragante director de Periódico El Mundo y todo el mundo le quería conocer, incluidos los reyes que estuvieron hablando con él un rato. Ministros, congresistas y políticos se le acercaban siempre entregándole sus tarjetas y esperando que se dejara invitar a comer, ¿no? Habló también con algunos políticos conocidos como del PP, Celia Villalobos, y le dice que esta política había sido pillada jugando a videojuegos en mitad del debate del Congreso de Estado de la Nación y que era un verso suelto y hoy una caricatura de lo que había sido en alguna ocasión, ¿no? Y que estaba aferrada a su cargo, aferrada a su sueldo y aferrada a su notoriedad. Habla también, por ejemplo, de gente que estaba allí en ese evento. El articulista David Gistau, que era una nueva generación de columnistas, que por cierto, este programa murió el año pasado, me parece, poco antes de la pandemia, y era un prometedor, bueno, era un evidente ya importante columnista. Pues en ese momento, en ese evento, se le acercó a David Jiménez y le dijo, por ejemplo, ¿has visto la columna de mi periódico? No lo aguanto más. Y la portada de ese periódico del ABC era un montón de mujeres vestidas con trajes regionales diciendo que el ABC demuestra que nuestro país es singular y plural, ¿no? Era bastante vergonzosa esa portada, no tenía ningún sentido, ¿no? Pues Gistau había quedado precisamente llevarle su contrato, ellos coincidían en la tertulia de Espejo Público de Antena 3 y habían quedado en verse allí y que le iba a llevar el contrato para ver si el Mundo podía mejorarlo o igualarlo por lo menos y pasarse al Mundo. Pero por lo que fuera, Gistau dejó de ir a Espejo Público y también como que pasó de David y incluso le dedicó una columna criticando alguna de las portadas del Mundo y parece que dejó de interesarle pasarse al Mundo por la razón que fuera, ¿no? Y él sugiere, por ejemplo, que posiblemente hubiera utilizado estos contactos o acercamientos al Mundo para subirse el sueldo dentro de su propio periódico. Es cierto que Gistau, precisamente cuando murió, estaba en el Mundo trabajando, o sea que después se pasó al poco, ¿no? Pero bueno, dice que esto es habitual, que estos columnistas, que son quizá los niños bonitos del periodismo, pues que utilizan ese tipo de tretas quizá para ir subiéndose el sueldo. El caso es que, por ejemplo, habla de cómo habla de umbral, por ejemplo, ¿no? Al cual se le pagaba por el puto folio, que eran 400 palabras escritas en bata desde su casa, y se le cobraba pasta, mucho más que muchos otros redactores de sitios que estaban, por ejemplo, cubriendo una guerra, ¿no? Y que eso le parecía un poco injusto. Pero bueno, aún así que había una generación de nuevos columnistas que intentaban imitar, por ejemplo, a Umbral, y quizá David Gistau era precisamente uno de los pocos columnistas que tenía calidad para hacerlo, ¿no? Había otros muchos que no la tenían. Y de hecho habla de que estos columnistas se inventaban premios para repartírselos entre ellos, ir a las universidades a ver si alguna de las grupos les daba algún número de teléfono, pero que carecían precisamente del talento que tenía Umbral o otros columnistas de vieja guardia, ¿no? Esto de los columnistas es algo que se estaba perdiendo en el periodismo precisamente por
porque no se lo pueden permitir los periódicos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, el periódico, sobre todo de papel, está perdiendo muchísimo poder adquisitivo, es algo que hablaremos, ¿no? No solo ya a través de la crisis, sino a través del digital, ¿no? El trasvaso a digital del periodismo, que será completamente digital, no lo está sentando demasiado bien al periodismo, ¿no? También habla de Manuel Javois, un gallego bohemio, que también le reconoce bastante talento. Habla de, por ejemplo, de la marcha de Gistau, hablaba de que él cuando llegó al mundo, a la primera semana echó a Salvador Sostres, que había sido fichado por Pedro J en los baños del restaurante El Bulli, porque quería derechizar el periódico, ¿no? El caso es que lo echó la primera semana por un artículo que escribió Sostres, ¿no? Sostres es un personaje que yo no sé por qué sigue viviendo del periodismo. De hecho, ahora mismo está en el ABC y ha tenido varias polémicas más a posteriori, pero es un personaje despreciable completamente. Os voy a leer el artículo por el cual fue despedido del mundo por David. Fue a raíz de una tragedia de Haití, en el cual murieron un montón de personas. Que murieron 200.000 personas en un terremoto en Haití en 2010. En la columna decía: no me alegro de la tragedia de Haití, pero estas cosas pasan y equilibran el planeta. La mayor parte de los que pueden estar en desacuerdo con este tipo de comentarios son pobres muertos de hambre. Qué suerte tienen que estos están más muertos de hambre que ellos. De vez en cuando un mal viento se los lleva. Lo de Haití es una manera un poco aparatosa, pero una manera al final de limpiar el planeta. Efectivamente lo despidió esa misma semana. Y dice que le hubiera gustado haber hecho un intercambio con Gistau, pero finalmente no pudo ser. Ya os digo, porque este hombre, pues el Gistau por lo que fuera no quiso o no apareció. Y finalmente con ese dinero pues decidió subirle el sueldo a varios corresponsales que estaban en el exterior. Y sigue contando David Jiménez en El Director que el PP gobernaba y acumulaba poder en la mayoría de los gobiernos autonómicos en aquel momento. Era el mejor momento y espléndido del PP prácticamente. Habían empezado a saltar todos los casos de corrupción. Hablamos del caso Pónica, Bárcenas, Gürtel, el caso Nos, caso de las cajas B y todo esto. Pero tenía mayoría en casi todas las provincias, capitales, en todos los municipios, y en el gobierno central tenía también mayoría. Había salpicado también el caso de Urdangarín, que era el marido de la infanta, y había sido también el inicio del debacle del rey emérito, ¿no? Sin embargo, la respuesta del papel del gobierno había sido ocultar las pruebas, acordados de los golpes en los discos duros a martillazos, proteger a los cargos bajo sospechas, cambiar de destino a los jueces incómodos, acosar a los medios como El Mundo, que habían sido... De hecho, El Mundo había sacado un montón de casos y precisamente este era el tema. Por eso era tan importante en este tipo de contactos que querían los políticos con el nuevo director del Mundo, ¿no? Y habla de, precisamente, todo esto no lo digo yo, lo dice David Jiménez, el director de este periódico conservador, que ese es el matiz. El caso es que todos los ministros con los que hablaba David Jiménez siempre le decían como una consigna que parece que tenían todos aprendidas en aquel momento, ¿no? Ya que como El Mundo había sacado muchos de los casos de corrupción, ahora llegaba el momento de la reconciliación. Eso es lo que le decían los políticos, ¿no? Le decían que el país estaba en un momento crítico y que el populismo amenazaba, no solo con la recuperación económica, sino con la integridad nacional y los principios constitucionales. Tenían pavor a Podemos. Era el mejor momento de Podemos, era cuando estaba empezando Podemos y estaba hablando de cosas y poniendo sobre la mesa un montón de cosas y estaba comiéndose muchísimo lo que era la izquierda, ¿no? Y estaba teniendo mucho miedo esta gente, estos elitistas, ¿no? Pedían al periódico que tuviera una postura patriótica. No son tiempos para la neutralidad. Esto se lo dijo sobre todo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero un montón de otros ministros era una consigna dada entre ellos, ¿no? Jorge Fernández era alguien que filtraba muchísimo a la prensa investigaciones sobre corrupción, terrorismo y crimen organizado. Y de hecho, asuntos internos, como lo llama, porque él, para no utilizar los nombres verdaderos de gente que todavía está trabajando en el mundo, utiliza como nicks o como seudónimos, ¿no? Y asuntos internos le llama.
lo llama precisamente a una de las personas que le está asesorando y le decía que precisamente interesaba mucho tener a Jorge Fernández como aliado precisamente por esas filtraciones asiduas, ¿no? El ministro, una vez que le había sentado a la mesa, dice, en vez de hablar precisamente de los temas de corrupción, terrorismo o crimen organizado, de los que él quería sacar información filtrado, pues el ministro esos temas no es como que no le preocupaba. Y estaba más preocupado por hablar sobre Isabel Pantoja. El Mundo había sacado precisamente una información sobre el trato de favor que estaba teniendo Isabel Pantoja en la cárcel, donde tenía incluso criadas que le limpiaban la ropa. Esto preocupaba muchísimo al ministro, donde dijo que estaba haciendo una investigación interna muy seria y esto no se iba a permitir. Hombre, no era el Watergate, pero ahora mismo se iban con algo. Con esto la información seguía, la reunión seguía pasando, pero no acababa de sacar mucha información precisamente, ¿no? En esto que le dice Jorge Fernández, el ministro, le dice, ¿sabes? En estas elecciones lo vamos a tener difícil. Las encuestas no están con nosotros. ¿Por qué el mundo nos trata tan mal? Con lo que responde David, tratamos igual a todos los partidos, ministro. La Razón y ABC no nos preocupan. Ya sabemos que están con nosotros y dirán que todo lo hacemos estupendamente. Pero vosotros podéis decidir las elecciones. Ahí están los indecisos, en el mundo. Nah, dijo, las elecciones todavía las decide la televisión. Eso es verdad. Vosotros y Antena 3 son los medios que importan al gobierno. Mi pregunta es, ¿podemos contar con vosotros? El país se enfrenta a enemigos peligrosos. No son tiempos para la neutralidad. Él responde, un periódico independiente es para un gobierno como su Departamento de Asuntos Internos gratuito. Hacemos vuestro trabajo e identificamos las manzanas podridas para que sean apartadas. Creo, ministro, que esa es la mejor forma de verlo. Obviamente perdía completamente el tiempo. Como siempre, con la llegada de un nuevo gobierno siempre hay cambios drásticos en los medios públicos. Y de hecho, con el caso del PP, cuando entró en el gobierno, fue algo flagrante. En Radio Televisión Española se colocó, por ejemplo, a José Antonio Sánchez, un personaje que aparecía en Los Papeles de Bárcenas. Jefe de informativos como Fran Llorente fueron laminados y directores territoriales que fueron apartados por comisarios políticos favorables al gobierno. Periodistas que se negaban a ser precisamente el gabinete de prensa del gobierno también fueron cesados. En el caso de los medios privados fueron sometidos a estrategia del palo y la zanahoria, donde Moncloa forzaba despidos de periodistas incómodos y utilizaban la publicidad institucional para castigar a los desobedientes y controlaba las tertulias políticas de radios y televisiones que habían convertido en el principal centro del debate del país, que tenían grandes audiencias. Este es uno de los puntos calientes del tema. De hecho, él cuenta que conoció cómo se hacía o cómo funcionaba el reparto en estos debates para participar en los programas tanto de radio como de televisión y le indicaban uno de sus ayudantes, el cardenal que lo llama, uno de los ayudantes, digamos que era como su segundo, que es el que finalmente le acaba traicionando, pero esto ya tenéis que leer el libro para saber toda la trama. Le dice que escogiera bando, le decía, escoge bando, pero nos interesa que estés dentro del grupo A3 Media, que con el cual podemos tener algunas de las posibilidades en futuras alianzas. Recuerdo que había dos medios grandes, dos grupos de medios importantes. Eran dos bipolios. El caso es que cuando él estuvo en Espejo Público, David Jiménez, en Antena 3, y en Más de Uno, en Onda Cero, él era incluido como uno de los periodistas que era de una cuota libre. Era uno de los pocos huecos que quedaban después de que el gobierno y los caciques mediáticos de la casa colocaran a sus marionetas y esbirros. Por ejemplo, en el caso de A3 Media, incluida la televisión La Sexta, lo manejaba el consejero Mauricio Casals, que desde la presidencia de La Razón operaba en la oscuridad como enlace con el gobierno y estaba siendo investigado en varios casos de corrupción relacionados con el Partido Popular. En los platós contaba como colegas acudían a implorar al príncipe de las tinieblas, que era este siniestro personaje,
que le habían bautizado así en su propia empresa, para que le sacara en las mesas políticas, mostrando su arrepentimiento si se habían salido una línea y prometiendo ser mejores chicos en el futuro. El príncipe no era de derechas ni de izquierdas, era del poder. Había convencido al anterior gobierno socialista de que quitara la publicidad de Radio Televisión Española, que supuso una inyección millonaria al duopolio de A3 Media y Mediaset. Estos dos grupos son los que lo manejan todo. Y que ahora se estaba convirtiendo precisamente siendo más conservador, ya que estaba imponiendo líneas editoriales o haciendo un intermediario con el partido gobernante. Nadie tenía mejor información que él, pero tampoco nadie la iba a leer en su diario La Razón. Curioso personaje, ¿eh? Este príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals. También habla, por ejemplo, que con la llegada del gobierno, con estas dos facciones enfrentadas, había otra que era liderada por la vicepresidenta Santamaría y la secretaria del partido Cospedal, que esta era una guerra fratricida entre estas dos mujeres de poder, ¿no? De hecho, todo esto se siguió fragando hasta que Pablo Casado tomó el poder, ¿no? De hecho, había ganado Santamaría y se conjugaron los de Pablo Casado con Cospedal para que no ganara Santamaría en la segunda vuelta. Batallaban estas dos mujeres por las tertulias, ¿no? Para tener mayor número afines de acólitos que las defendían en los debates, y se atacaban mutuamente, ¿no? Y comentando que precisamente en la política el fuego amigo suele ser el más letal, ¿no? Dice, en esta guerra, donde se humillaba al tertuliero enviándole mensajes con las consignas a repetir, se exigían lealtades ciegas y se destruían o promocionaban carreras a capricho, incluidas las de algunos de los inspirados, que es esa nueva generación de columnistas que se abría paso imitando a sus mayores, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente de estos nuevos columnistas. Estamos hablando de programas de debate típicos que hemos visto y que todavía hoy día siguen funcionando, ¿no? También comenta de que una de las incorporaciones, una articulista del que no da el nombre, pero que era precisamente una articulista de cabecera del presidente Rajoy, ¿no? Que dice que un par de años antes precisamente estaba en el paro y estaba pidiendo trabajo cerca del Partido Popular, a las cercanías del Partido Popular, y le dieron una oportunidad en una radio pública para ver qué tal se portaba. Y parece ser que cumplió, por lo que fuera, y fue recibiendo más encargos, hasta que Casimiro lo trajo al mundo, Casimiro el anterior director, ¿no? Y en un intento de recuperar la pérdida de Javois, pues fue tomando su puesto. Y ya os digo que era un periodista que gustaba muchísimo al presidente Rajoy. Y como que ya había escogido parte, era la mejor manera de crecer y de mermar, acercándose precisamente hasta la muy derechista. Y también dice que era difícil que una vez que te habían puesto los grilletes, los de derechas, o bueno, los políticos en general, era imposible, era muy difícil quitártelas, ¿no? Gistao precisamente contaba en una columna cómo había sido testigo del día que María Pico, la mano derecha de la vicepresidenta y colocadora en serie de tertulianos, lo avasalló en los pasillos del Congreso para soltarle la frase que definiría la época que vivía el oficio. Recuerda quién te ha puesto ahí. También habla de otra encargada en mantener el reparto mediático entre las familias de poder, que está hablando de la secretaria de Estado de Comunicación Martínez Castro, el que la conocían como la Bulldog de Moncloa, por las broncas que echaba a directores de medios y periodistas, que sus mensajes decía que eran legendarios en el oficio y que él, incluso el propio David, no había tardado mucho en recibir por culpa de una viñeta de Gallego y Rey, que bromeaba con la vinculación del presidente Rajoy con la corrupción del partido. Parece que por lo que fuera a esta señora Martínez Castro, la Bulldog de Moncloa, no le había sentado bien esa viñeta, ¿no? Y decía que qué sentido de actualidad, decía la secretaria de Estado. Dice, ¿qué alusión a algo noticioso? ¿Qué golpe de humor tiene esta viñeta? Preguntándoselo. Yo solo veo ganas de denigrar al presidente sin la menor justificación ni en su conducta ni en su actualidad. Cuando David dice que lo comentó en la redacción, que le dijeron que le parecía suave, que lo normal es que era que Castro incluyera insultos, pero que no debía tener aún suficiente confianza con él y que por eso le trataba con cariño. También comenta David aquí que el periodismo nacional se había convertido en fieras amaestradas que, dice, lamían la mano que les daba de comer y mordían lo que ella les mandaba.
Básicamente viene a resumir que el periodista teme al poder en vez del poder a los periodistas. Estaban comprados. Y él se estaba dando cuenta en ese momento, siendo director del periódico, que era algo que ya había sabido, había intuido en la lejanía, ¿no? Pero no lo había tocado de primera mano. También habla de precisamente que el mundo había perdido arrojo de su juventud, pero precisamente había perdido, a raíz de la crisis de 2007, había perdido arrojo porque había perdido poder adquisitivo, ¿no? Y también porque estaba el tema digital, que el periodismo no está llevando bien la transición al digital. Y entonces el gobierno había conseguido domesticar precisamente a 3 de los 4 grandes diarios de la prensa. Hablaba de La Razón, el ABC, no nos preocupan. Que después de que Juan Luis Cebrián, el presidente de Prisa, sumara El País a la lista de vencidos, la muerte del fundador de Jesús de Polanco, habían dejado la empresa en manos de Cebrián en el 2007 y en vísperas de la gran recesión. La cosa prometía porque el nuevo jefe era periodista y había sido el primer director del diario y lo había convertido en un medio de referencia en el mundo hispanohablante. Y habla de que, obviamente, si hubiera una encrucijada de tener que escoger entre el poder y la verdad, dinero o periodismo, lo normal es que hubiera cogido periodismo. Por lo que fuera, parece que escogió lo primero. Cebrián persiguió durante la siguiente década un hundimiento sin precedentes en una gran empresa de comunicación europea. Prisa sufrió una caída del 99% de su valor en bolsa y la generación de una deuda impagable que le llevó a poner la empresa en manos de multinacionales como Telefónica, grandes bancos como Santander, HSBC y fondos de inversión extranjeros de Qatar y Estados Unidos. Parece que la operación, pues que salió de puta madre, ¿no? Y salvó a la compañía, que fue apadrinada por la vicepresidente Santamaría. Y esto hizo precisamente a Cebrián inmensamente rico. En un año con pérdidas de 450 millones de euros, se embolsó 12 millones. E incluyó en su letra pequeña la increíble transformación del principal diario progresista del país en un medio afín a un gobierno conservador, donde Santamaría pasó a ser la intocable. Es decir, en ese medio a Santamaría no la iban a criticar nunca. Por lo tanto, que los periodistas que no eran de agrado de la vicepresidenta, pues eran despedidos o mandados al exilio, a una corresponsalía o marginados. O quienes pretendían hacer periodismo de investigación sobre algunos temas eran relegados o ocupados a sitios menos molestos, ¿no? Y cronistas de prestigio como Fernando Garea, forzados a marcharse para poder seguir escribiendo de política. En Miguel Yuste precisamente dice que esto se vivía con desolación, ¿no? Miguel Yuste es donde está el grupo Prisa, que es el periódico El As y El País, pero se está refiriendo principalmente al País. Que el asalto y la renuncia de su director Antonio Caño a oponer resistencia. Media docena de los mejores periodistas del país se ofrecieron a venir al Mundo en su primer mes en el puesto. Un traspaso que hubiera sido impensable anteriormente. Increíble, ¿no? Que medio periódico El País, con lo histórico que es ese periódico, uno de los mejores periódicos, estaba vendido, ¿no? Pues se ofrecieron al Mundo, ¿no? Y dice que precisamente David Jiménez se los hubiera llevado a todos y se lo hubieran pedido permitir. Y esto había provocado precisamente que el gobierno estaba a punto de completar el dominio en toda la prensa tradicional. ¿Quién quedaba? El periódico El Mundo. No son tiempos para la neutralidad. Le habían dicho una y otra vez desde todos los ministerios del gobierno. Empieza a hablar precisamente del famoso mensaje de Bárcenas, ese Bárcenas que se publicó en El Mundo y en El País, ese mensaje, ese SMS que dijo Rajoy a Bárcenas, ¿no? El de Luis, lo entiendo, sé fuerte, ¿no? A ese ex tesorero Bárcenas que había ocultado una fortuna en Suiza, y parece que esos mensajes pues apuntaban a una complicidad de Rajoy por corrupción. Esa información que normalmente en cualquier otro país del mundo hubiera provocado la caída del presidente, aquí no, por lo que fuera no. De hecho, lo que provocó es que Javier Moreno, el director del País, hubiera caído. Sin embargo, lo que provocó es que Javier Moreno fuera la última investigación importante que hizo para El País bajo el mando de Cebrián. A que casualmente ahora mismo acaba de volver, este mismo 2020 ha vuelto a ser director del País. Pero esta conspiración también provocó directamente la caída de Pedro J. en El Mundo. Aquí, por ejemplo, a continuación habla de el 29 aniversario de La Expansión, que es un periódico economista ligado precisamente al mundo editorial del Mundo, ¿no?
Y el cardenal, que era el segundo, el que quería hacer las paces precisamente con el PP, había organizado este evento y había invitado, como si se tratara de la boda de una hija, había invitado a toda la cúpula del gobierno, ¿no? Había invitado precisamente a la presidenta de la comunidad, presidentes del IBEX, vicepresidenta y 7 ministros. 7. Cosa que David no entendía por qué un grupo de comunicación supuestamente independiente iba a agasajar precisamente de esa forma al gobierno, que se estaba haciendo todo lo posible por mermar la libertad de prensa, incluida la de ellos. Pero aún así el cardenal insistía. El cardenal, ya os digo que es el segundo. Y que el presidente Rajoy también iba a estar presente y que estaba deseando conocerle. Mariano Rajoy. Este acto hay fotos por ahí, se pueden buscar, de hecho pondré igual alguna en YouTube. Y el acto fue al mediodía, ¿no? Y habla de que precisamente hubo uno de los periodistas, que era Woodward, le había traído precisamente una exclusiva. Era precisamente sobre unos escritos sobre Bárcenas, ¿no? Donde confirmaba que 4 de los presidentes del PP, incluido el presidente Rajoy, conocían la existencia de una caja B en el partido. Dinero que provenía de mordidas pagadas por empresarios, financiaba sus campañas y los sobresueldos de los líderes, ¿no? O sea que tenía una exclusiva y unas pruebas de que eso era así. Y le pregunta, ¿pero no puede guardar hasta mañana? Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque tenía a Rajoy, a medio gobierno del PP, precisamente en el acto de expansión, que era inmediato. Y dice, bueno, pero es que nos arriesgan a que nos lo pisen. Bueno, pues David leyó el texto, le pareció estupendo y dijo, apertura a toda página, y abrió el periódico digital con esta noticia. Y se fue al evento. Por lo que fuera, esto no cayó muy bien dentro de la cúpula del PP. De hecho, en la mesa, con un montón de empresarios, en los que se puede ver, por ejemplo, a Florentino, banqueros y miembros del gobierno, y no muy lejos de donde estaba precisamente Rajoy. Y al cardenal tampoco le estaba sentando muy bien esto, ¿no? Y hay uno de los de gabinete de prensa precisamente que se acercó a David Jiménez y le preguntó si era por lo menos posible llevar esa información a un lugar más discreto en la web, por respeto hacia el presidente. David se mantuvo firme y le dijo que que no era posible. Rajoy, como tenía dicho que iba a hacer, dio su discurso y se marchó sin que le conociera directamente a David Jiménez, sin que le reconociera, sin que lo conociera allí. El cardenal estaba muy ofendido porque era el que había organizado el evento y le estaba rehuyendo, hasta que después, más tarde, se juntó con él y le dijo, no sé si te das cuenta de lo que ha pasado hoy, del esfuerzo que he hecho por traer a medio gobierno, de lo importante que era este día y tu decisión ha ido contra los intereses de la empresa. Dice, ¿qué podía hacer? Teníamos una primicia y había que darla. Y después le pide que por favor esa noticia al día siguiente en papel, que no ocupe un lugar destacable, que no le dé mucha relevancia en papel, porque le deben un respeto al presidente que ha estado en su casa y anunciando medidas económicas importantes. En el siguiente capítulo habla, por ejemplo, del señor Villarejo. Menudo personaje este. Si no lo conocéis y no sabéis quién es, Villarejo era un policía retirado o medio retirado que había comenzado su carrera en una etapa final de la dictadura, ¿no? Y que se había ganado a políticos, periodistas, empresarios con tráfico de información. Esto, si veis la película de Antidisturbios, hay un personaje que es un símil precisamente de Villarejo y veis cómo funciona, ¿no? En el intercambio de información. Y este dice que operaba como agente libre, ¿no? Y que solo respondía a sí mismo y a la complicidad de los ministros del Interior, sin importar a qué partido pertenecieran. O sea, tanto había trabajado para el PP como para el PSOE, ¿no? Lo que es las cloacas del Estado. Y precisamente se había reunido con David Jiménez en un momento dado, ¿no? Y este le había recordado sus servicios prestados precisamente al periódico, ¿no? Y que estaba dispuesto a seguir trabajando para él, filtrando la información, básicamente, ¿no? Pero que había un tipo que era Asuntos Internos, como lo llamaba el seudónimo, que debía de pararle los pies porque estaba sacando información que le estaba perjudicando a Villarejo. Y precisamente uno de los comentarios que hace de su primera reunión con Villarejo es que le comenta a un compañero que iba con él y dice, oye, ¿has visto la grabadora que sobresalía de su chaqueta? Dice, ¿la grabadora? Sí, lo graba todo y me lo dices ahora. Por lo visto no era para nada discreto este Villarejo, ¿no? No utilizaba pequeñas grabadoras en miniatura ni discretas, no, o sea, era muy berlandián, muy de Berlanga, vamos. Por lo visto las cloacas lo que se dedicaban era precisamente a contaminar el trabajo de la prensa, ¿no? Y filtraban un montón de información con investigaciones reales o ficticias, con informes o documentaciones inventadas, y sus intenciones eran más o menos corruptas. Era básicamente un juego de favores
donde la verdad era un incordio prescindible. El comisario tenía un buen puñado de informadores bajo su cuerda. Había cimentado las carreras de algunos de ellos, tenía la información y los audios para hundirlas. Atrapados en su red, habían pasado a ser sus chicos. Villarejo buscaba una segunda reunión semanas después, pero no respondió a sus mensajes. David prefirió no responder, ¿no? Parece ser que Villarejo precisamente había sido una de las fuentes más importantes históricas del periódico, pero también era una de las más tóxicas. De hecho, Villarejo lo que pedía es que publicaran la información según se la dieran, ¿no? Y David decía que no, que tú me filtras esa información y yo la investigo. Y parece eso que no sentaba bien, ¿no? Y muchas veces esa información que le filtraban pues era interesada o directamente falsa. Y parece ser que precisamente el precio a pagar por perder ese puñado de exclusivas y que fueran directamente a la competencia estaba dispuesto a pagarlo para quitarse esa toxicidad. Y dice que precisamente nunca se había dado cuenta precisamente de la buena decisión que había tomado hasta que 2 años después Villarejo fue encarcelado, acusado de utilizar su posición para lograr informaciones confidenciales que ofrecía precisamente al mejor postor y era un auténtico mercenario a sueldo de los poderosos del país, a quienes lo contrataban para que le solucionaran problemas o les ayudaran a eliminar posibles adversarios. Todo esto coincide precisamente con esa cantidad de noticias que hubo contra Podemos en aquella época, para intentar hundir precisamente la subida efervescente de Podemos, ¿no?, que tanto temían precisamente estos poderosos. También otra de las cosas que habla bastante en el libro es sobre el 11 de marzo de 2004, esa masacre que ocurrió en Madrid, en el cual habla del error grave que cometió el mundo y él reconoce ese error, ¿no? El error que cometió Pedro J., ¿no?, que dio pie a una teoría de la conspiración, a una conspiranoia, y de hecho no lo llegó a rectificar nunca, en el cual aseguraba que la bomba había sido ETA en vez de terrorismo de islámico, ¿no? Y además estuvo mucho tiempo detrás de esa conspiración y nunca había conseguido, y era mentira, ¿no?, y nunca había rectificado, ¿no? Y es como una de las manchas que tiene el periódico El Mundo. Porque además J había creído la versión del gobierno, ¿no?, que se le había dicho precisamente a Aznar, porque de esa decisión había dependido precisamente las elecciones que eran 2 días después, era el domingo, y el atentado igual había ocurrido el viernes o el sábado, y de hecho cambiaron unas elecciones, ¿no? Y de hecho aquellas elecciones las había perdido Mariano Rajoy y entró Zapatero en aquel momento. Pedro J creyó la versión de Aznar, que era quien gobernaba en aquel momento, y después no rectificó ni cuando llegó la información ni la contrastó, no hizo un buen trabajo o no quería hacer un buen trabajo, y aún así, semanas después y tiempo después, seguía con esa conspiranoia. Bueno, pues aquí David Jiménez precisamente aún hacía un ejercicio de autocrítica por parte del periódico diciendo que aquello fue un error muy grave, ¿no? Quizás Pedro J insistió tanto con esa conspiranoia por varias razones, porque era muy íntimo de Aznar, de hecho fue a la boda de la hija de Aznar, y también pues jugaba con él al pádel de vez en cuando. Entonces por eso, y lo cabezón que debía de ser y que no sabía perder, insistió siempre en esa conspiranoia. También cuenta otra curiosa, una de estas curiosas anécdotas, ¿no?, que habla precisamente sobre cómo Locke, que es una revista que tiene, que es la otra crónica, se llama, que era un suplemento de crónica social, dice que revelaban una información sobre Irina Shayk, como se diga, una exnovia del futbolista Cristiano Ronaldo, una chica guapísima, que presuntamente había tenido una relación o una aventura con el presidente de la FIFA, Josep Blatter, ¿no?, 50 años mayor que ella. Era una exclusiva maravillosa, fantástica, estupenda. Lo que pasa es que era mentira, era falsa. Y de hecho la modelo ruso amenazó al periódico El Mundo con toda la razón del mundo, y precisamente David Jiménez pues publicó la corrección tal cual, sin cambiar una sola coma, de Irina, en los cuales El Mundo reconocía que había sido mentira o que había sido falsedad o que se habían equivocado. La autora, que era una señorita que no va a decir el nombre, era una corresponsal de Berlín que había incumplido precisamente las mínimas prácticas periodísticas de la comprobación, ¿no?, que no había verificado la información en fuentes de terceros y se había hecho eco de rumores. Aparte, sus propios jefes no habían leído la noticia y habían renunciado a hacer preguntas. Nadie había editado o verificado el texto.
Como dice el propio David Jiménez, dice que el mundo tenía una mayoría de periodistas honestos, pero como en todas las familias tienen algunas manzanas podridas. Que la realidad no te estropee una buena historia. Esto provocó un problema grave, ¿no? Y de hecho provocó una serie de consecuencias en el periódico. Era que el periódico no tenía un sistema de prevenir errores, como lo que había ocurrido con Blazer y Shirina, o como se diga esta chica. Y parece que era un problema, un defecto común que ocurría en toda la prensa nacional, que venía ocurriendo desde los 90. De hecho, cuenta la anécdota de que una chica que era Dale Fuchs, que había hecho un trabajo en Sociedad, que venía de una cultura periodística más seria que la nuestra, traía un manual del oficio aprendido y tenía un lema que era: si tu madre te dice que te quiere, compruébalo, ¿no? El caso es que le habían hecho un encargo, que era un retrato precisamente del diario, utilizando como ejemplo el error de nuestro reportero de sucesos, que había confundido los nombres de 2 médicos para terminar acusando de la muerte negligente de un paciente al que nada tenía que ver, ¿no? Que dónde estaba el editor de contenidos, que dónde estaba el director. Y entonces dijo 3 palabras mágicas: consigue una reacción. La pregunta de nuestra redactora estadounidense dice que el periódico precisamente tenía un problema, que era ferozmente independiente, pero que era una rareza del periodismo militante del país, y que con periodistas de disparo fácil y jefes tan poco rigurosos que ni siquiera la editaban a ella, que escribía en una segunda lengua que todavía no dominaba del todo. Pensó que su texto sería visto como una crítica constructiva y que daría pie a nuevos controles. Fue despedida. O sea que esto es algo endémico en nuestro país, ¿no? Cuando alguien quiere hacer una crítica constructiva, es como que es mejor despedirse y olvidarse el problema, y después el problema se vuelve más endémico y más grande, ¿no? De hecho, dice también, por ejemplo, que después de la rectificación de Shirina y Blazer, que le llegó una denuncia de un fotógrafo acusándoles de utilizar sin permiso unas fotografías para un reportaje de los últimos monumentos de Lenin en Berlín, y que toda esta denuncia venía precisamente de la misma periodista. Ella lo había negado todo, pero el análisis de imagen destacaba que sí, que eso era cierto, que habían sido pirateadas desde su ordenador. Y lo que le llamó la atención, que esto no era algo raro, que era algo habitual, ¿no? Que la redactora jefe no le extrañó. ¿No? La redactora jefa de Internacional, esto no era ninguna sorpresa, ¿no? Muchos periodistas se dedicaban a fusilar el contenido de diarios extranjeros durante décadas en la prensa española, aprovechando que los diarios de fuera no llegaban o casi nadie podía leerlos, ¿no? Ahora era algo más complicado, ya que todo el mundo tenía acceso a internet, ¿no? Entonces los párrafos calcados del New York Times o Le Monde, pues ahora ya era un poquito más complicado, pero seguía haciéndose. Y de hecho llevaban años recibiendo quejas de plagios desde Alemania. Nunca se había tomado ninguna medida al respecto. Más adelante, precisamente con esto de relacionado con Villarejo, precisamente las cloacas del Estado, vuelve a estar con el ministro Fernández, que le estaba ofreciendo a los medios un informe policial fabricado a la carta sobre una supuesta financiación de Podemos en el extranjero. Y él pregunta precisamente si existe ese informe. Dice: existirá, le dijeron, dando a entender que los improvisarían si había interés por nuestra parte. Otra vez era como una información tóxica que le iban a pasar, pero esta vez directamente del propio ministro. Como ya habían quitado a Villarejo, era el propio ministro el que quería filtrarlo. Pues bien, parece ser que esos papeles eran parte de una supuesta investigación sin supervisión judicial ni pretensiones de veracidad. Carecían de membrete oficial de la policía o firma autorizada por algún funcionario y consistían en una mezcla de informaciones sabidas, rumores de la prensa sensacionalista y conclusiones sin pruebas. Dice que se la intentaron colar 2 veces, pero que no. Que él se negó a publicarlo sin llevar a cabo su propia investigación. Sin embargo, fueron difundidos como grandes exclusivas por otros 2 medios de la competencia. Eso obviamente eran atajos éticos y salían rentables. Los medios que tomaban esta información prosperaban y sus reporteros se convertían en estrellas que publicitaban sus primicias en televisiones y radios. Esto era lo que hablábamos del periodismo de filtración y tertulia, ¿no? Que se los había dado el propio ministro, sin dedicar un solo día a investigar. Como veis, las presiones eran enormes, ¿no? Se va incrementando el nivel de presión que tiene David Jiménez en El Lector del Mundo. Comenta más adelante, ¿no?, que precisamente el cardenal, que era este hombre que al final le acaba traicionando, dice: las diferencias con el cardenal eran cada vez mayores, ¿no? Dice, le llamaba todos los días para analizar la edición impresa, criticando que dieran relevancia, por ejemplo, a la corrupción del Partido Popular.
publicando cualquier noticia negativa sobre empresas del IBEX o que llevaran a portada temas sociales que él consideraba exclusivamente progresistas. Pero bueno, como si tuvieran algún tipo de ideología, ¿no? Que nunca había entendido que el cambio climático, la pobreza, la inmigración o la desigualdad fueran desechadas como preocupaciones de izquierdas. O que la defensa de la Constitución, ahora amenazada por el desafío independentismo catalán, la promoción del emprendimiento o la exigencia de una educación de calidad fueran de derechas. Por ejemplo, le llamaba más adelante, le decía el cardenal, pero ¿qué? ¿Habéis visto lo de economía? Y leyó el titular precisamente que decía: la cúpula del IBEX cobra un 10% más y los salarios caen un 5%. Y era una información que había ofendido a este cardenal, ¿no? Y esa era, sin embargo, una información que no tenía ningún tipo de valoración, ¿no? Que se limitaba a reflejar unos datos que durante los años de crisis de los salarios de los altos directivos habían subido, mientras que bajaban los de la mayoría de los trabajadores. El cardenal pues creía que esta información era injusta y perjudicaba precisamente a los del IBEX, y que le daba alas precisamente a Pablo Iglesias, ¿no? Que empezaba a ser, insisto, que estaba siendo visto con pánico por esta élite. Claro, el problema es que precisamente el cardenal tenía deudas con sus amigos del IBEX, se sentía en deuda con estos, ¿no? Hay una cosa que se llama los acuerdos, que es otra cosa capital en este libro. Los acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Pues son pactos negociados con las grandes empresas al margen de las cifras de audiencia o del impacto publicitario. Era algo que había salvado precisamente de la crisis de 2007, de la gran recesión. Y era una serie de favores que a cambio de recibir más dinero del que les corresponde, los diarios ofrecían coberturas amables, lavados de imagen de presidentes de grandes empresas y olvidos a la hora de recoger noticias negativas. No necesitaba nadie que me explicara la letra pequeña de los acuerdos porque había vivido, de hecho cuenta que incluso desde la lejanía había vivido esas ataduras, ¿no? Hablaba del caso de un derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh en la que murieron más de 1 millar de personas. Y como era algo relacionado con el Corte Inglés, esta noticia nunca se llegó a dar. De hecho, J en aquel momento había ordenado que todas las referencias al Corte Inglés en esas noticias pues que no estuvieran reflejadas en ningún momento, ¿no? Este intercambio de favores entre prensa y empresas estaba tan enraizado y desde hace tanto tiempo que no hacía falta ni siquiera descolgar el teléfono para que los directivos se cobraran su parte. En las redacciones se habían interiorizado las empresas como Telefónica, el Banco Santander o el Corte Inglés eran intocables. Los DIRCOM del IBEX habían adquirido un gran poder sobre los medios, distribuyendo sus presupuestos en función de las influencias que atribuían a cada uno y castigando a los díscolos. De hecho, en una ocasión dice que se le pidieron que retirara una información negativa sobre Mercadona. Es una empresa muy importante aquí en España de supermercados, ¿eh? De hecho, la más grande posiblemente y muy importante, ¿no? Y David especialmente preguntaba, pero si nunca he visto ningún tipo de publicidad de Mercadona ni en la prensa nuestra. Dice, no, pero sí que pone dinero, sí. Porque no hace falta que ponga los anuncios. Pone dinero para que no den noticias negativas sobre ellos o que las pongan más amables. Dice también que este mercadeo de información se había contaminado incluso el mítico género periodístico de la entrevista, que ahora se ofrecían a cambio de publicidad o dinero. Dice, una amiga que trabajaba en una industria agrícola le explicó cómo había funcionado aquello, ¿no? Dice, primero escriben algo negativo que nos afecta y después me llaman para recoger mi opinión. Me ofrecen una entrevista donde ofrecer mi versión, digo que vale, y me dicen que son tantos miles de euros. Yo esto lo llamo chantaje directamente, ¿no? Que es una relación incestuosa entre el periodismo e intereses comerciales. Y esto afectaba a las radios, donde los locutores pasaban de dar la noticia del día a publicitar las rebajas, y las televisiones, que ni siquiera necesitaban los favores porque los dos grandes grupos, A3 Media y Mediaset, funcionaban como un lucrativo duopolio. Habla de Paulo Basile, el consejero delegado de Mediaset, que incluía en sus canales de televisión de Telecinco y 4, que había dado instrucciones de que los informativos no aparecieran noticias positivas de empresas que no pusieran publicidad. Según me contaron varios de sus periodistas, Basile, que tenía buen ojo para atraer audiencias, no estaba interesado en la información, porque le daba muchos quebraderos de cabeza, claro, eso es complicado, y que daba poco dinero en comparación con los realities y los programas de televisión. Dice, la verdad es que tenía ventaja de que nunca fingía lo contrario. Así que cuando no le tembló el pulso precisamente encargarse la CNN Plus, tras comprarse la prisa y sustituirla por programación de 24 horas de Gran Hermano. Habla también de la enorme sumisión por los acuerdos de la prensa escrita, ¿no?
y hacía que precisamente la capacidad de resistencia del director de turno pues era prácticamente nula. Por eso nunca veréis noticias negativas de Florentino, del Corte Inglés o de ciertas empresas asociadas a estas empresas, ¿no? Del IBEX y todo esto, siempre son noticias como muy suavizadas. De hecho, David Jiménez habla de precisamente que él quería mantener distancias con estas relaciones, ¿no? De estas empresas, de estos empresarios, ¿no? Pero era casi imposible hacerlo. Habla de que, por ejemplo, la cobertura, dice, no se trataba de eludir los contactos, sino de evitar que las relaciones tuvieran una cercanía que comprometiera nuestra cobertura del IBEX, ¿no? Esa línea no era nítida. Pero habla de que, por ejemplo, dice que te inviten a ir a las bodas de sus hijas, o las hijas de los directivos, a tomar el sol en cubierta de sus yates, o dejar que te pagaran viajes de lujo. Eso sí era cruzar esa línea ética periodística, ¿no? Entonces él empezó a rechazar esas invitaciones de CaixaBank por asistir a conciertos privados de Sting, con todos los gastos pagados con acompañante, hotel de 6 estrellas, billetes en primera y recogida con chofer en la puerta de su casa. De hecho, él dice que precisamente cuando leía las condiciones de la excursión, sorprendido de que un banco del que informaba en Casa Diario esperara que aceptara semejante propuesta, sin embargo repasó la lista de invitados y allí no faltaba nadie. Habla de directores de periódicos, presentadores de radio y televisión, directivos de grupos de prensa y periodistas de renombre. Ole, ole, ole. Habla más adelante también de que precisamente el cardenal le había pedido ir a una cita con él a ver a Francisco González, el todopoderoso presidente del BBVA. El director del Mundo había estado en su despacho y estuvieron hablando, ¿no? Y precisamente el Francisco González, con toda naturalidad, le dice que habla precisamente de los acuerdos, ¿no? Dice la posibilidad de que inyectara una buena cantidad de dinero extra en los acuerdos que tenían con el banco. Dice que González lo arreglaría sin más, como quien echa con toda naturalidad una segunda cucharada de azúcar en el café. El banco, como otras empresas del IBEX, tenía un fondo dedicado a comprar favores periodísticos y ayudaba a crear diarios de periodistas afines y premiaba a los líderes mediáticos que ayudaban a mejorar la imagen de su presidente. Qué bien, qué estupendo, qué confianza me da esto. También habla de que con el tiempo él aceptó encuentros con varios presidentes de grandes multinacionales, tras asumir que no podía escapar de su papel institucional. Y dice que precisamente que esto no era muy útil. Y que una de sus primeras citas con el poder económico fue un desayuno con el presidente de una multinacional energética, que hizo una encendida defensa de la independencia del periodismo, asegurando que El Mundo era un periódico necesario que políticos y empresarios querían acallar. Pero no él, según me dijo. Tras lo cual le dijo: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Claro, David dice que se quedó en silencio, sin dudar si debía de pedir que redujera la factura de la luz de San Luis, que es la dirección de donde está la redacción del Mundo, o pedirle 1 millón de euros adicionales en publicidad o información confidencial sobre los expolíticos, incluidos los expresidentes Felipe González y José María Aznar, que había cobrado de los consejos de administración de empresas energéticas sobre las que habían legislado. Qué bien, qué estupendo, ¿no? Él insistió: sé que lo estáis pasando mal y creo que debemos apoyar a un director joven y moderno como tú, sobre todo ahora que arranca tu proyecto. Seguro que no hay nada que pueda hacer por ti. Algo fuera de los acuerdos. Esto es como cuando Palpatine le dice: pásate al lado oscuro. Obviamente David volvió a declinar la oferta. Yo me imagino cuántos otros directores de periódico declinarían estas ofertas. Desde entonces dice que se empezó a padecer el incordio de las llamadas de la élite económica del país. Porque una vez más que te conocían, podías estar seguro de que te llamarían. Sus peticiones eran inocentes en un principio, como el de Borja Prado, presidente de Endesa, que era vital para su supervivencia, para el hombre de los italianos en España. Los italianos se refiere precisamente a los que pueden echarle a él, ¿no? A sus jefes, como quien dice que debe ser como la junta directiva o algo así, que son los que precisamente echaron a Pedro J. Pues pidió que en la sección de páginas de opinión en la que sacábamos una foto a tamaño carné de personajes del día con una flecha para arriba o para abajo, ya ves tú qué tontería, y con un comentario elogioso o crítico sobre algo que hubieran hecho. Pues pidió que fuera incluido. Ya ves, es una persona, él dice aquí que le costaba pensar que porque una persona que ganaba tantos millones le interesaba estar ahí o no. Era una cuestión de ego humano
Pablo Isla, presidente del Imperio Inditex Izada, pidió en una ocasión si podíamos llevar más discretamente una noticia sobre su hijo Santi, que tenía una banda de rock y el humor de haberse llamado a su anterior grupo Sin Blanca. Dice que le pareció bien hacerlo. Bueno, otros presidentes se limitaban a enviar un mensaje los días que tenía junta de accionistas pidiendo que por favor recogiéramos la noticia de sus resultados. Sabía que tarde o temprano tendrían que lidiar con peticiones más comprometedoras y las batallas más importantes. Y dice que la mayor de ellas no tardó en llegar. Habla precisamente de el más poderoso de los presidentes del IBEX, un tal César Alierta. Chun, 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 chun. Este hombre tiene un entramado de poder y de influencia que es Telefónica, ¿no? Que es una de las grandes empresas del país. Y lo tiene como su cortijo personal. Que se podía caminar por los pasillos de las plantas nobles de su sede y ver en las puertas de los despachos los carteles con los nombres de sus colocados como exministros, tanto del PP como del PSOE, Trinidad Jiménez, Eduardo Zaplana, o familiares de dirigentes políticos, Iván Rosa Vallejo, que era el marido de la vicepresidenta Sáenz de Santa María, o cercanos incluso al ex jefe de la Casa Real, Fernando Almansa, o incluso de la realeza, ¿no? El cuñado del rey, Iñaki Urdangarín, que había sido enviado por Alierta a Washington con un generoso sueldo en cuanto empezó a tener problemas con la justicia. Una enorme lista de empleados VIPs que engrasaba los contactos del presidente de esta enorme corporación, ¿no? Y así enviaba también señales a futuros candidatos para que fueran amables con su corporación y ciertos favores que después se pagarían con 6 cifras o 7 incluso, ¿no? Y además Alierta habla de que tenía organizado además una asociación de grandes empresarios que bajo su inofensivo nombre del Consejo Empresarial de la Competitividad había sido concebida en 2011 como un poder fáctico en la sombra. Entre sus impulsores estaban, aparte del presidente de Telefónica, el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el hombre fuerte de la Caixa, Isidro Fainé, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el del BBVA, Francisco González. Gente muy poderosa. Esto es lo que hablamos de los poderes fácticos, precisamente. Aquí es donde está la verdadera conspiración mundial. No son reptilianos, lo siento por los conspiranoicos. Estos son los verdaderos poderosos. Precisamente Pedro J. culpa al IBEX, a esta gente, de estar detrás de su destitución, por su enfrentamiento precisamente con el presidente Rajoy a raíz de sacar precisamente esos mensajes de Bárcenas. Y de hecho el IBEX habla de que no era un enemigo que te gustaba tener, y él empezaba a ser uno de sus enemigos. De hecho habla de que poco más adelante, habla de uno de sus periodistas, tenía una información delicada sobre las relaciones empresariales de Alierta con Rodrigo Rato. Alierta, el de Telefónica. Y Rodrigo Rato, que era el ex vicepresidente del gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional, FMI. Y estaba implicado en varios casos de corrupción. De hecho, estaba en la cárcel, aunque ha sido absuelto ahora de uno de los casos, pero bueno, tiene las tarjetas Black todavía pendientes y tiene varios temas más, ¿no? De Bankia, el tema de Bankia, que de hecho Bankia es uno de los culpables de la enorme crisis que tenemos. Y fue nacionalizada, y bueno, una historia... Ahí está empantanado no solo el PP, pero bueno, mayormente el PP. El presidente de Telefónica precisamente tenía una participación en un hotel de Berlín, en el que la justicia sospechaba que había sido utilizado por Rato para el blanqueo de dinero y evasión de capitales, dentro de una compra realizada a través de una sociedad familiar administrada por uno de sus sobrinos. De hecho, dice que David le preguntó al periodista si Alierta sabía en qué andaba metido Rato cuando invirtió en el negocio de Berlín. Dice, no lo creo. Rato fue determinante en la elección de Alierta como presidente de Telefónica. Son amigos. Lo normal es que propusiera invertir y Alierta confiara en él. A la hora de saber esta información, el cardenal le llamó con la voz entrecortada, muy preocupado, y le pidió, por favor, que lo de Alierta no saliera. Esto era una de las cosas que él decía que, hostia, resulta que este hombre, el cardenal, que era precisamente el que le va a traicionar, estaba teniendo conversaciones con sus periodistas a espaldas del propio director, ¿no? Esto fue uno de los primeros síntomas que debió de haber detectado para que finalmente le cortara la cabeza, ¿no? En su puesto. El cardenal decía, esto es muy serio, he hablado con Alierta y nos pide que no demos esa información. Todo se ha hecho legalmente, no entiende esta persecución. Y David defendía que es el ex vicepresidente del gobierno implicado en corrupción y es un empresario más influyente del país, y que sean socios de un hotel que la justicia cree que has utilizado para lavar dinero es relevante. Mi idea es publicarlo. Dice, no lo entiendes. No se puede hacer periodismo si no hay un periódico para hacerlo.
Estamos a punto de firmar el acuerdo de patrocinio con ellos. ¿Me estás diciendo que nos amenazan con no firmar? Dice, te estoy diciendo que vivimos de favores. Esa es la realidad. No podemos ir contra los amigos que nos ayudan. Esto no es una corresponsalía. Tienes responsabilidades con la empresa, con tus compañeros, con el periódico. Sigue comentando precisamente un capítulo que llama Cosa Nostra, ¿no? Y habla precisamente de que el mundo no podía operar completamente fuera de los acuerdos, ¿no? Y empieza a hablar precisamente de los 3 tenores, que son los 3 directores de los periódicos más importantes, ¿no? Habla precisamente de Juan Luis Cebrián, que era del País, Pedro J. Ramírez, que había sido de Diario 16 y El Mundo, y Luis María Ansón, que era del ABC y La Razón, que eran muy buenos periodistas que terminarían malográndose en los pasillos del poder y mantenían precisamente una incestuosa relación con el establishment, en parte por su deseo de pertenecer a él, y mezclaban con naturalidad periodismo e intriga política. No se dedicaban solo a contar noticias, sino a generarlas, ni a criticar a ministros, sino a nombrarlos y cesarlos, y tampoco se conformaban con editar periódicos, sino que los utilizaban como armas en batallas de poder donde ejercían de fiscales, jueces y en ocasiones verdugos. Eran, cada uno a su manera, ministro periodistas, chofer y reservado en el restaurante de moda incluidos. Y empieza otra vez a hablar de Pedro J. Dice que era el periodista más imprudente de los 3, ¿no? Cebrián era el más calculador e interesado y Ansón el más tendencioso y aristócrata. Dice, precisamente de Ansón, dice que el fundador de La Razón y exdirector del ABC, que tenía el despacho más grande que haya acogido nunca un director, incluía una salida privada que le permitía entrar y salir sin ser visto, con un semáforo en la entrada para indicar su disponibilidad. Si estaba en rojo no concedía llamadas ni visitas, en ámbar solo llamadas y en verde ambas. Dice, la cultura de los acuerdos que tanto envenenaría la relación entre la prensa y el dinero se fraguó en esos despachos, que daba igual su tamaño, nunca fueron lo suficientemente amplios para acoger el ego de los 3 tenores. Y de hecho dice que a medida que va pasando el tiempo, la decadencia precisamente de estos grandes directores, que había dado paso a una nueva jornada de imitadores, pero que sin su influencia, ni su talento, ni su pegada, que habían aparcado las sutilezas de las épocas pasadas para abrazar lo que en las redacciones se conocía como el periodismo de trabuco. Esto del periodismo del trabuco, sobre todo está ligado al periodismo digital, es una lacra en esto que llamamos democracia. Es una versión de los acuerdos, pero pasado precisamente sacado del manual de la Cosa Nostra, ¿no? Estos periódicos digitales nuevos operaban haciendo a empresas e instituciones públicas ofertas que no podían rechazar. O ingresaban una determinada cantidad de dinero en publicidad, o serían golpeados con informaciones comprometedoras, a menudo inventadas. La primera vez que supe de la existencia del periodismo de trabuco fue a través de 2 directivos de un gran banco, que se quejaron amargamente de tener que pagar mordidas publicitarias. Pero cuando sugirió precisamente David que denunciara esta situación, o incluso que le aportaran las pruebas, ¿sabes qué respondieron ellos? Todo el mundo paga. Dice, piensa que para una gran empresa no es dinero, unos pocos miles de euros, pero las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves si propagan un rumor que dañe la imagen de la empresa o de su presidente. Entre los más destacados estaban los llamados confidenciales, diarios creados sin apenas medios que vivían del chantaje y contaban con el silencio cómplice de los tradicionales, porque dedicaban mucho espacio a publicitar chismes sobre la prensa. Los jefes los temían. Y pone varios ejemplos. Esto ya comprar el libro, para leer los ejemplos, que ya bastante estoy destripando del pobre libro de David Jiménez. Comprarlo, por favor. También habla precisamente de los buenos tiempos del periodismo, cuando el dinero abundaba precisamente en la prensa, que los regalos de Navidad colapsaban los servicios de mensajería de las redacciones con jamones, cajas de vino, puros Montecristos, tarjetas de regalo del Corte Inglés y cestas de caviar, y que se acumulaban en las redacciones de los jefes. Hay una anécdota que cuenta que es muy graciosa, ¿no? Entre las anécdotas legendarias del oficio, Ramón Lobo, uno de los grandes reporteros del País, contaba el día
que un gran banco obsequió con un televisor a cada uno de los asistentes a la rueda de prensa donde anunciaba sus resultados anuales. Al final del reparto sobraba uno, así que un compañero preguntó si podía llevárselo y se marchó con 2 televisores. Era habitual que en aquellos tiempos se regalara comida gratis en los mejores restaurantes, los coches prestados indefinidamente o los créditos a intereses inimaginables para el resto de los mortales. Eso estaba a la orden del día. Cuenta un ex consejero del Banco Popular, le contaba que la política de la empresa era tener contentos a los periodistas de economía, con hipotecas por debajo del mercado, para asegurarse una cobertura amable, ¿no? Que el banco terminaba yéndose a pique tras haber mantenido durante décadas la imagen de ser el mejor gestionado del país. Era un sistema en el que los jefes se llevaban la mejor parte del botín, pero donde siempre había algo para la infantería, ¿no? Viajes por la Jeta Tanzania, comida en el Ritz, una rueda de prensa de una marca de relojes que seguramente caiga alguno. Pero claro, esto fue y se acabó con la crisis de 2007. Esto en otros países no ocurre, ¿no? En otros países donde hay una libertad de prensa importante, es inaceptable, por ejemplo, que en el caso de que un periodista como Matías Prat fuera imagen y rostro publicitario de una aseguradora de un gran banco. O que, por ejemplo, Carlos Herrera, un líder en la radio, fuera de excursión a la Eurocopa de Polonia, ¿no? Junto con algunos de los informadores más conocidos del país en un avión fletado por la multinacional Iberdrola. O que la mayoría repitieran gratis total en el Mundial de Brasil. O que los directores del país, El Mundo y la ABC, se dejaran agasajar en el palco del Santiago Bernabéu por la élite del poder y el dinero, ¿no? Compartiendo confidencias y champán con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, el cual a la mañana siguiente pedía la cabeza de ese periodista o de ese cronista que criticaba al equipo. Dice que también estos periodistas estaban tan convencidos de su excepcionalidad, de formar parte de una casta privilegiada, y que merecían ese trato de favor, que una de las anécdotas era que una periodista que había trabajado en un momento en El Mundo había llamado en una ocasión a la Comunidad de Madrid para pedir que le enviaran a los bomberos a su casa porque se había dejado las llaves dentro. Cuando le sugirieron que avisara al cerrajero, se sorprendió como solo podía hacerlo alguien que perteneciera a un gremio que había perdido todo contacto con la realidad. ¡Eso me costaría una pasta! Dice, mira, los sobresueldos de informadores estaban a la orden del día, pagados por agencias de comunicación, clubs de fútbol, partidos políticos y grandes empresas telefónicas. Dice que César Alierta llegó a tener subvencionados a 80 de los más conocidos informadores del país. La publicación a través de la plataforma Filtrala de la base de datos de donaciones y patrocinios del Corte Inglés reveló que la empresa de grandes almacenes pagaba por trabajos y consultorías a reconocidos periodistas como Fernando Onega, Isabel Durán o el jefe de opinión del ABC, Jaime González. La lluvia de dinero se extendía a media docena de asociaciones de empresas que en teoría debían proteger al oficio de esas tentaciones. Y habla también de que precisamente las agencias de noticias tradicionalmente más escrupulosas, por un módico precio, te hacían una cobertura periodística de alguno de sus eventos, ¿no? Una manera de no muy clara precisamente de qué diferencia hay entre una propaganda o cubrir un evento o una información. Y comenta una frase que a mí me gusta mucho. Dice, comprarse un periodista no era posible en España, pero como dice el dicho afgano, sobre la corrupción del alquiler se podía hablar. Todo esto había detonado directamente que el periodismo post-crisis precisamente fuera completamente inmoral y su calidad hubiera bajado y su credibilidad también hubiera descendido espectacularmente, ¿no? Y hablaba precisamente, vuelve otra vez a los debates de televisión, ¿no? Donde varios periodistas pues se insultaban y era como si fueran los programas de Sálvame y todo esto. El caso es que El Mundo había aportado a algunos de los personajes al show, ¿no? Y habla precisamente de Alfonso Rojo, que era un corresponsal y una estrella que fue una estrella periodística de la televisión, ¿no? Y que había sido un buen reportero y adjunto al director, ¿no? Pues que ahora hacía periodismo de confidenciales.
y que era uno de estos grandes provocadores conservadores en las tertulias, ¿no? Y que nunca defraudaba, ¿no? De hecho, en una ocasión le dijo a Ada Colau, que era en aquel momento, ahora es alcaldesa de Barcelona, en aquel momento era candidata, le dijo que estaba muy gordita para el hambre que se pasaba en España. También le dedica, por ejemplo, frases Eduardo Inda, que Eduardo Inda precisamente había coincidido con David Jiménez en sus primeras crónicas, o sea, que es lo que es casualidad, 20 años atrás, y que ahora había creado el diario Sensacionalista y precisamente se dedicaba con ese diario a organizar trifulcas con podemitas en radios y televisiones, ¿no? También habla de Tomás Roncero, que era un célebre cronista de la sección de deportes y que ahora era un hooligan disfrazado que llora en directo y las victorias del Madrid y disparaba las audiencias teatralizando sus intervenciones hasta convertirlas en escenas de telenovela. Bueno, un personaje. Qué triste el periodismo, ¿no? Que se ha convertido en un show. Ahora del periodista lo que se le pedía precisamente es que entretuviera, no que informara. Esto es lo que denuncia aquí en el libro. También habla de Paco Marguenda, ¿no? Que había sido político. Paco Marguenda había sido del Partido Popular, era político del Partido Popular y ahora dirigía el periódico La Razón. Y cuenta una de las anécdotas que era muy gracioso, ¿no? Dice, una de las encuestas que había hecho en La Razón daba como ganador en unas hipotéticas elecciones generales al exministro franquista Manuel Fraga, que llevaba 5 años muerto. Y Marguenda comparaba precisamente con los tres tenores, lo compara, ¿no? Lo comparaba con Cebrián, J. y Ansón, ¿no? Pero que este era como que se esforzaba en imitarlos, pero que carecía del carisma y de su consideración. O de consideración. Sin embargo, sí es verdad que ofrecía al gobierno una entrega sin condiciones, que le abría todas las puertas y que en nuestro país incluso iba acompañado de cierto estatus. El ministro del Interior, Jorge Fernández, mi frustrada garganta profunda, le había nombrado comisario honorario de la Policía Nacional. Y Rajoy lo recibía en la Moncloa con los brazos abiertos y el IBEX patrocinaba sus eventos, concediéndole prioridad en los acuerdos. Y que aparte este tío, Marguenda, participa en una media de 8 tertulias semanales, cosa que a David Jiménez esto le producía asombro. Dice, pero ¿de dónde saca el tiempo cuando dirige su periódico? Si él precisamente temía que le quitaran de sus tertulias, le quitaran tiempo de dirigir el periódico, no era casi como... Bueno, pues Marguenda no tiene problema en eso. También hay una frase que le dijo Marguenda a David Jiménez que le marcó, que es... Esto fue saliendo en un receso publicitario, ¿eh? Yo creo en un periodismo ideológico, le dijo Marguenda. Tócate los huevos. Más adelante le dice, tiene una entrevista con Bárcenas. Bárcenas había sido tesorero del PP y estaba empantanado, estaba encausado por un montón de temas de corrupción, ¿no? Los famosos sobres que repartía por todos los políticos del PP. Empezó a hablar sobre cifras y números y localizaciones, y eso lo decía sin ni siquiera la necesidad de tomar notas, ¿no? Y precisamente toda esta información que le estaba dando Bárcenas cuadraban con toda la información que había dado en El Mundo y parecía que era inverosímil que pudiera estar mintiendo. Que muchos países habían comprado durante décadas la voluntad y los favores de los partidos políticos a cambio de licencias, concesiones y concursos públicos, ¿no? Y que el dinero se utilizaba pues para pagar extras a los dirigentes de la formación, financiar las campañas o ganarse el favor de algunos periodistas, ¿no? Y habla precisamente cómo se entregaron 30 millones de pesetas en un maletín al más célebre locutor de la radio española en vísperas de las elecciones del 96 a cambio de una cobertura amable durante la campaña. O cómo se fraguó la operación para inyectar dinero procedente de la Caja B del Partido B en la ampliación del capital de Libertad Digital, la empresa de medios de nuestros columnistas de los columnistas de Federico Jiménez Los Santos. Y que las visitas precisamente a los despachos para pedir mordidas eran muy asiduas y que a veces provocaban descoordinación.
Dice que a veces en una ocasión estaba con un gran banquero para pedir una donación, entre comillas, y que éste le respondió que ya la había entregado hace unos días con su presidente. Y que después el reparto posterior de estos sobresueldos había sido ingeniado para que nadie de la cúpula se quedara sin su parte. Que la mejor garantía es que todos cobraran y todos guardarían el secreto. ¿Nadie dijo no a los sobres?, le pregunta Bárcenas. Y dice, mira, en mi vida solo he conocido a un político completamente honesto, y ese fue Manuel Fraga. Todos cobraban su parte. Dice, el presidente Rajoy, Álvaro Lapuerta, tenía un amigo que viajaba a Cuba y siempre le traía 2 cajas de puros. Una me la daba a mí y la otra se la entregaba a Rajoy, con el dinero que le correspondía. Lo que no sabía Lapuerta era que los puros no eran los Montecristo y que su amigo le traía unos mucho más baratos. Todo esto salió después todo en la prensa, yo me acuerdo de haber leído estas noticias en su momento, ¿no? Y de hecho justo en la siguiente página habla de que también tuvo una reunión finalmente ya por fin con Mariano Rajoy, el presidente del gobierno en aquel momento, en el propio despacho de Rajoy, ¿no? Y que y contaba Mariano Rajoy sobre los primeros años al frente del gobierno que habían sido muy difíciles, que era justo precisamente cuando la crisis, intentando salir de la crisis. Sin embargo, David Jiménez no dejaba de reproducir una y otra vez la escena de los puros. Y le pregunta precisamente por el tema de si el tema de la corrupción no había hecho mucho daño en su partido. Y Rajoy le contesta, eso estamos haciendo precisamente. Nadie ha hecho más contra la corrupción que nosotros. David Jiménez responde... No le responde directamente, sino que en el siguiente párrafo le dice eso de que el presidente tenía tantas intenciones de regenerar la política como el cardenal del periodismo o César Ayerta la empresa. Que los 3 eran parte de la cadena de mediocridad nacional que empezaba en la escuela, donde el pensamiento crítico era visto con recelo y la popularidad se ganaba a empujones en el patio. Continuaba en la oficina, donde las promociones se reservan a los sumisos y el exceso de iniciativa se veía como una amenaza. Seguía en las redacciones de los medios, donde una casta privilegiada se había hecho fuerte a costa de pisar el entusiasmo de periodistas con más talento. Gangrenada las instituciones donde miles de cargos eran repartidos por militancia, sin tener en cuenta el mérito. Y seguía hasta el último peldaño de la escalera, donde un presidente acosado por la corrupción podía aspirar a la reelección, confiado en que unos cuantos millones de españoles le votarían con la lealtad ciega de los seguidores de un equipo de fútbol. Todo esto no se le quitaba de la cabeza la idea de Rajoy diciendo que iba a regenerar, que no habían hecho nada más, que el PP era el partido que más había hecho por regenerar, por evitar el tema de la corrupción, mientras se cortaba su puro que le habían regalado a la vez que le daban los sobres y fumándose un puro y dándole caladas a ese falso puro habano. Mira, os voy a leer otro párrafo que a mí me llama mucho la atención. Dices, si les escribiera un país donde el gobierno maniobra para despedir a periodistas incómodos, impone tertulianos en programas de radio y televisión y presiona a los directivos de medios de comunicación para evitar las críticas, pensarían que hablo de la República Bananera. Ocurre en España, el mismo país donde el reparto de las nuevas licencias de televisión se hace a pocas semanas de las elecciones generales, en un intento de condicionar la línea editorial de las cadenas. El mismo también donde televisiones públicas pagadas por todos se utilizan como gabinetes de prensa particulares, al servicio de gobiernos que se quejan de que no les llega para educación o sanidad, pero no tienen problema en derrochar en propaganda. Ole, ole, ole. Esta es la conspiración. El caso es que él, por lo que fuera, a medida que iba sacando información sobre todo de la corrupción del PP, iba perdiendo los contactos. Y precisamente Rafael Hernando era uno de los últimos con los que pudo reunirse, ¿no? Y poco a poco fue perdiendo el favor de ellos. Esto provocó obviamente su despido al final del año. Pero a mí lo que me hace gracia es todo lo que le dedica precisamente casi un capítulo entero a Florentino Pérez, ¿no? El presidente del Real Madrid, ¿no? Y dueño de la multinacional ACS. Es uno de los empresarios más poderosos del país. Nunca veréis en los periódicos una noticia negativa de Florentino Pérez. Precisamente porque es uno de los que más
atados tiene los acuerdos. De hecho, habla de que tenía manía a Óscar Campillo, el director del periódico El Marca, y pedía que se lo cargaran. De hecho, hasta que no se lo cargaron, él dijo que no invertía publicidad en el periódico El Mundo, una parte muy importante. Efectivamente, al final Óscar Campillo tuvo que irse del periódico para que Florentino Pérez volviera a invertir en El Mundo, ¿no? Vaya manera de presionar para tener a los periodistas cómodos, ¿no? Los que no te incomodan. Bueno, pues esto es mucho de lo que viene en el libro, pero ya os digo, en el libro de David Jiménez viene muchísimo más. Ya os digo que es apasionante el libro, debéis de comprarlo, porque se describe la verdadera conspiración del mundo, ¿no? Y cómo estamos siendo influenciados por periódicos que están comprados por estos poderes fácticos. Yo entiendo que muchos conspiranoicos precisamente renieguen de estos medios, normal. Cualquiera ve que están siendo manipulados y por eso también han perdido muchísimo poder. El problema es que mucha de esta gente, en vez de buscar o contrastar la información o ver qué fuentes pueden fiarse o no y en qué según temas se pueden fiar más o menos de qué periódicos, lo fácil es renegar de todos ellos, ¿no? Y se polarizan y se vuelven conspiranoicos. Y entonces se van a otras fuentes que posiblemente sean mucho peores. El trabajo que tiene que hacer cada persona precisamente a la hora de leer la prensa o buscar periodistas o buscar fuentes es que cuando una fuente te miente sistemáticamente, descártala. En especial, por ejemplo, los periódicos digitales, los de extrema derecha, son todos terribles. Básicamente porque están comprados por estos poderes. O ellos hacen incluso, o presionan o hacen este chantaje a empresas para no mandar información y sobreviven con noticias falsas. Todo esto que está saliendo ahora precisamente o que está presionando el gobierno para regularizar las fake news es porque quieren meter baza en esta guerra, cosa complicada, que yo creo que lo van a liar más, ¿eh? De hecho, yo no estoy muy de acuerdo, aunque a ver qué tipo de ley, porque está hablando toda la prensa y quejándose del tipo de ley que quiere imponer el periódico normal, porque tienen miedo, no saben lo que se van a encontrar. Pero ¿cómo regulas esto? ¿Cómo regulas la mentira sistemática, no? Cuando además el propio partido, el propio gobierno, el actual, se ha dedicado a hacer fake news en medio de la pandemia, ¿no? Cuando decía que no hacían falta las mascarillas o que un montón de serie de cosas, o que solo iba a haber 1 o 2 casos de contagio del coronavirus en España, o temas que bueno, que ¿quiénes son ellos? El Ministerio de la Verdad, ¿no? Lo que dice. A ver lo que queda. Pero es cierto que todo este mundo de las fake news es una enorme lacra en el país. Así que, bueno, vamos a terminar con este monográfico y vamos a volver con Gerald y vamos a seguir hablando y discutiendo sobre el apasionante mundo del periodismo o fake news. David Jiménez, de verdad, si nos estás escuchando, por favor, queremos tenerte en Clave 45. Sería un placer.